Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Buenos días, gracias por haber venido. Mi nombre es Enrique Muñoz y vamos a hablar de la vida después de la muerte con mi compañera Tara Abraxa, que es medium, vidente, tarotista, brujita, bueno, bruja, de brujita, maga blanca y en fin un montón de cosas que tiene unas experiencias maravillosas y que yo he podido compartir con ella y la verdad es que es muy buena y que conecta muy bien con ese otro lado. Bueno, pues vamos a empezar. Mi conferencia, siempre digo que yo no pretendo de que la gente crea lo que yo en una hora, hora y media, que crea lo que a mí me ha costado 30 años de investigación, o 40 ya casi. Empecé con 18, tengo 64, pues nada, un montón de años. Y bueno, pues vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, que no solo desde cuando Raymond Moody Jr. escribió el libro de Más allá, si hay vida después de la muerte, en el año 74, ya cuando Platón escribió en el libro 10 de su obra, pues escribió la historia de Jerez, era un soldado que había muerto en la batalla y que cuando lo fueron a poner en la pira bautismal, o sea, en la pira para quemarle con todos los demás que habían muerto, pues salió de ella y comentó la experiencia de que cuando se había muerto, pues se lo llevaron dos seres desencarnados hacia un valle donde estaban todos los que habían matado en aquella batalla y que allí pues le dijeron que él tenía que volver otra vez a la vida porque necesitaba dar esta experiencia y contarla a la humanidad. En el siglo VI también tenemos otra experiencia cercana a la muerte con el obispo Salvius, que era un eremita que vivía en una cueva, pero luego más adelante pues era muy erudito, estudiaba mucho, llegó a ser obispo. En la Galia él ayudó muchísimo en toda la peste y una enfermedad que se corrió por toda Europa en aquellos tiempos. Y bueno, pues como estaba en su convento un día, pues le dio una extraña enfermedad y murió. Él cuenta que en ese momento vio como dos ángeles lo cogían del brazo y se lo llevaban y perdía de vista no solo el monasterio donde él estaba, sino que además también perdía de vista la tierra, los planetas, y llegó a un sitio donde había mucha luz, un suelo dorado y plateado. Y él se queja, cuando él volvió de pronto otra vez a la vida, él dice que un ser también desencarnado dijo, no, este hombre tiene que seguir viviendo porque es bueno para nuestra iglesia, para que lo cuente. Entonces él se quejaba, en sus escritos se queja de esta manera, Dios mío, ¿por qué me has hecho ver la gloria si luego a lo mejor por mis pecados no puedo volver a ella? Luego también en 1575 don Agustín Calmet escribió una trilogía se llamaban The Phantom World, en 3 volúmenes, que hablaba también de experiencias cercanas a la muerte. La experiencia cercana a la muerte sabemos que es que sales del cuerpo, tienes un accidente o una enfermedad, un ataque al corazón y sales de tu cuerpo, ves tu cuerpo en la cama, la mosca no me deja, y entonces pues cuando te ves el cuerpo allá abajo, llegas a un túnel, pasas el túnel, llegas a un sitio donde hay mucha luz. Ahí te das cuenta que si pasas de esa luz, pues resulta de que ya sabes que no puedes volver atrás. Y ahí te encuentras con tu guía espiritual. La gente cuando ve a un señor allí con barbas o algo, pues piensa que es Jesucristo, dependiendo de la religión que tenga, pues piensa que es Buda, Mitra, Krishna, cualquier deidad de aquellos tiempos. Y entonces pues también dicen que ven a sus familiares ya fallecidos antes. Estas experiencias cercanas a la muerte, hay gente que dice, o investigadores o médicos, piensan que puede ser falta de oxígeno en el cerebro. Eso dicen algunos, ¿no? Bien, yo le diría a los médicos, sobre todo a los oftalmólogos,
que cogieran y le quitaran oxígeno del cerebro a los invidentes para que así puedan ver, porque han demostrado en esta experiencia cercana a la muerte que estos ciegos que no veían, y se han hecho pruebas de ciegos que no veían nunca, no han visto en su vida, y otros ciegos que llevaban 10 años sin poder ver. La diferencia entre los dos es que los que no habían visto nunca no sabían distinguir los colores, mientras que los otros sí. Pero estos ciegos cuentan cómo iba vestida su hermana cuando él murió, qué taxi cogió, qué matrícula de coche, qué bolso llevaba, qué instrumento, qué cosas colgantes o joyas llevaban a lo mejor los médicos, quién estaba fuera de sus familiares, lo que hablaban allí fuera de la mesa de operaciones. Entonces, también otros médicos dicen, o psicólogos dicen, que es una proyección del deseo. O sea, ellos quieren ver a esas personas cuando se mueren y por eso las ven. La mayoría de accidentes, un 40 y tantos %, son de pronto. O sea, te pilla un coche, te pega un tren o bien te da un infarto y te vas al otro lado. Y no creo que nadie vaya pensando, hoy voy a cruzar la vía, me va a pillar el tren y cuando yo esté en ese otro lado quiero pues verme con las piernas andando perfectamente y quiero ver a este familiar, a este o a este, porque no sabían que en ese momento iban a morir. Y se le ha hecho prueba a los niños que con 3, 4, 5 años se le pregunta qué quieren ver al otro lado, los niños que ya están terminales con cáncer. Pues la doctora Elizabeth Kubler-Ross ha estado durante 40 y tantos años atendiendo a gente terminal y anotando sus experiencias. Bien, los niños todos dicen que quieren ver a su papá, a su mamá, cuando lleguen a ese otro lado. Y ninguno ha visto a su papá, a su mamá, a menos que haya fallecido antes que ellos. Pero, sin embargo, te vienen hablando de seres, de personas que ellos no conocían. Un niño pequeño con 3, 4 años no se le dice, pues mira, tu primo Alberto murió, tú tienes un tío que se llamaba Paco y también ha muerto. Y sin embargo te vienen hablando de ello. Y siempre cuento la misma historia porque a mí me emocionó bastante la chica con 12 años que se murió o estuvo en esta experiencia. Y cuando volvió le dijo al padre, he estado en ese otro sitio, había un chico, se llamaba Julio, estaba vestido así, 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 y me enseñó todos aquellos sitios muy bonitos, unos paisajes maravillosos, sus fuentes y unos colores impresionantes, pero a mí lo que no me cuadra es que me dijo que era mi hermano. El padre se echó a llorar y dijo, sí, tú tenías un hermano, murió 3 meses antes de que tú nacieras y nunca te hemos querido contar nada para no hacerte sufrir, ¿no? Pero sí, y además vestía así, con esa ropa y era así. Bien, pues estas experiencias, cuando se tienen, por ejemplo, otros dicen que es por causa de la ketamina, que es lo que te ponen cuando te van a anestesiar, o bien pues han hecho experiencias con gente que ha tomado drogas, LSD y eso, y el doctor Siegel dice que las personas que toman drogas, cuando salen de este trance, cuentan que vienen desorientados. Sin embargo, los que tienen una experiencia cercana a la muerte no solo no vienen desorientados, sino que además a veces cogen dones físicos, o sea, psíquicos, y entonces además vienen, sobre todo, pues no le tienen miedo a la muerte, vienen más altruistas, le importa menos lo material, le importa más lo material, o sea, lo espiritual. Y además estos seres, cuando lo que ven son figuras geométricas como triángulos de colores, suelen ver esos colores. Yo estuve una vez con una persona que tomaba ayahuasca y lo que decía era eso, dice, mira, yo lo que veo son unos colores de muchas formas y eso sí que te puede dar estas experiencias. O sea que no son alucinaciones como dicen las personas, sino que son unas realidades que son vividas plenamente y que te cambian la vida una vez que has tenido esta experiencia. Después, aparte de las experiencias que yo he tenido, la historia, los médicos lo que dicen, por ejemplo, se sabe que en nuestro cuerpo no existe la materia, solo somos vibraciones. Según la física cuántica no existe la materia. Dentro de una bola de plomo, que es lo más denso que hay millones de partículas girando vertiginosamente y que esa materia o esa energía que nosotros tenemos es bioenergética y que tiene además un componente electrodinámico. Esto lo demostró el doctor Bohr con los campos de Bohr. Él cogió
una especie de tejido, los separó y los puso en un medio ácido, y entonces vio cómo esos tejidos volvían a recomponerse, y él se dio cuenta de que tenía que haber una fuerza de cohesión entre esas células para que se volvieran a unir, y descubrió con unos aparatos pues muy poco sofisticados en aquellos tiempos, estamos hablando de 1935, y él pues se dio cuenta de que existía esa electrodinámica dentro de nuestro cuerpo que tenía su polo positivo y su polo negativo. Incluso lo hizo con una salamandra y también con un huevo ya fecundado, donde se demostraba que ya en el mismo momento de fecundación ese huevo tenía vida, tenía ya dentro su energía vital para poder vivir. Por tanto, yo siempre digo que el aborto empieza desde el mismo momento, o sea, el aborto, el tener un ser dentro de nuestro cuerpo empieza una vez que ya ha entrado el óvulo, ha sido fecundado. Desde ese mismo momento el ser se va uniendo poco a poco a través de ese hilo de plata, que yo me lo imagino como una especie de, no sé si habéis visto alguna vez un cable de telefónica que tiene dentro miles de pares muy finos de hilo, pues que conforme va saliendo una célula se va conectando un hilo del espíritu a él, se va conectando hasta que por fin el cuerpo está entero y ya lleva todo el cable completo. Por eso no es bueno de que, bueno, pues que se aborte a una vida, se está abortando una vida. Algunos dicen que deberíamos que somos libres para hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, según dicen algunos. Yo ya he visto desde la otra, yo antes pensaba eso, que somos libres, cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, pero es que esa libertad la hemos tenido antes de venir aquí, y hablo de la reencarnación. Nosotros cuando venimos aquí, antes de venir, programamos una vida donde primero hacemos un pacto con nuestro propio guía espiritual, que él nos pide permiso para venir de guía nuestro, le concedemos ese deseo, viene con nosotros, después pedimos a nuestros padres quién van a ser nuestros padres, también llegamos a ese pacto, quién va a ser nuestro amigo, quién va a ser nuestra esposa. Todo ese pacto de una cantidad de gente y todos los que alrededor de la vida vienen con nosotros como amigos, como parientes, como todo eso está todo pactado. En el momento que nosotros cometemos un aborto, todo ese pacto se va a tomar viento y le está quitando una experiencia de vida a un ser que a lo mejor lleva, pues, 400 años esperando para poder reencarnar para hacer sus pruebas. Y en ese momento le cortas eso. Entonces te puedes crear un enemigo. Y ese libre albedrío que tenemos para decidir lo hemos tenido ya antes. Aquí ya no. Aquí lo podemos tener pues materialmente, pero ya lo habíamos decidido antes. Así que yo no estoy de acuerdo en que la persona aborte, lo mismo que tampoco estoy de acuerdo con la eutanasia, porque en ese momento que está a lo mejor sedado, él está sedado, pero su cuerpo, pero él puede estar viajando a muchos sitios, puede estar viendo muchas cosas, puede estar arrepintiéndose de muchas cosas y puede estar perdonando a varias gente o a varias personas, que si se va con ese odio o ese no perdón al otro lado, eso pesa bastante. Ese otro sitio depende de nuestra manera, en el momento que morimos, depende mucho de esa vibración que nosotros tengamos. Si nosotros estamos vibrando con odio, no podemos llegar a la luz. Eso nos pesa mucho, es un lastre que no nos deja de atravesar esa puerta de luz. Así que hay que tener las cosas perdonadas antes de irnos al otro sitio. Y por mucho que nos duela perdonar a la gente porque nos hayan hecho mucho daño, hay que hacerlo. Si no, no entramos en esa luz. Vamos a tener una vibración baja. Cuando tenemos odio, bajamos las vibraciones. Y en ese otro sitio, como es, pues es muy... Dependiendo de esa vibración, va a un sitio donde no existe el cielo, ese que nos cuentan al lado de Dios, que tampoco existe, como nos lo cuentan, no es ese viejo con barba que le llamaron Zeus los griegos, y de ahí copiamos también nosotros. No hay un infierno, porque Dios no nos va a querer eternamente, que suframos eternamente en unas llamas por una vida de 70 y tantos años, que comparada con la eternidad no es nada. Pero sí existen sitios bastante oscuros, donde la densidad
y la maldad también existen. No existe el demonio tal como nos lo pintan, pero hay muchos seres que parecen demoníacos, pero no son en sí ese demonio que nos pintan. Y que están llenos de odio, y la mayoría de las veces cuando conectamos con ellos nos damos cuenta que son así porque lo han maltratado, porque han sido pues muy maltratados en la vida y se van a la otra vida con mucho odio, porque desde pequeños a lo mejor lo han abandonado los padres, han estado en un orfanato, ha estado en la calle tirado y claro, pues luego se va con un odio inmenso hacia los demás. Pero si indagas en su vida, al final te das cuenta, le preguntas si tiene alguien que le dio amor. A lo mejor te dice, no, mi madre me abandonó, pero sí que tuvo a lo mejor una tía, una abuela, alguien que le dio amor en un momento de su vida que en ese momento no se acuerda porque solamente tiene odio, ¿no? Y entonces pues se acuerdan de ese ser que le dio ese amor, ese cariño. Y entonces le preguntas que si quiere ver a esa persona en el otro sitio, tiene que dejar ese odio, tiene que dejar de ser así. Y que a veces te dicen que Dios no me va a perdonar, pero sí. O sea, aquí no hay nadie que perdone ni que castigue. El que se perdona y se castiga es uno mismo. Entonces hay que irse a ese otro lado con un poquito de amor, que aquí estamos precisamente para aprender el amor incondicional a los demás. Todas las iglesias nos dicen ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ninguna ha logrado que lo hagamos, así que para mí no vale ninguna. Solamente vale el poder hacer a los demás lo que quieren que hagan contigo. Pero es muy difícil por las circunstancias que tenemos de la vida. Es difícil de llevar eso a cabo. Pero en fin, estamos aquí para pasar pruebas. Esto es una escuela, como creo que ha dicho antes Manuel. Es una escuela donde venimos a aprender el amor incondicional a los demás. ¿Y cómo? Pues a base de pasar por una serie de circunstancias que nos hagan aprender eso. Por ejemplo, si nosotros en otra vida hemos matado a alguien, a un niño por ejemplo, quizás en esta vida te maten a ti al tuyo para que sepas lo que sufrió esa familia cuando perdió a su hijo porque tú lo mataste, ¿no? Y bueno, pues luego hay que hablar también de que sí existe ese otro lado. Venimos a decir aquí que existe ese otro sitio de la muerte, después de la muerte, que es una mudanza a otro lado, no es una muerte solamente del cuerpo, que la energía se va a otro sitio, y eso ha sido demostrado, por ejemplo, en el laboratorio de fisiología de Leningrado. Los rusos han demostrado con unos aparatos muy sofisticados que cuando muere una persona sale una especie de energía de ese cuerpo que se desplaza por la habitación y que además esa energía es muchísimo más grande o más fuerte cuando está fuera del cuerpo que cuando está dentro. Y bueno, pues yo le voy a dar un poco el paso aquí a ella, que es la que realmente conecta con ese mundo, y gracias a ella pues podemos conocer a esas personas que están a otro lado y que realmente nos pueden decir que están ahí, que siguen queriéndonos, que siguen con nosotros, que sufren con nuestras cosas. No sufren igual porque ellos saben ya cómo es la vida, y ellos pues le da pena, pero sabe que es una cosa que es para una vida. Decía un sabio, decía que una vida es un segundo entre dos eternidades. Por lo tanto, 70 años no es nada en la eternidad. Y entonces pues los familiares que nos ven sufrir con las cosas que estamos pasando saben que es para nuestra evolución, y bueno, pues se quedan más tranquilos sabiendo que al final pasaremos eso y que nos volveremos a ver en ese otro sitio. Y bueno, voy a darle paso a ella. Ella siempre dice que le preguntéis durante pero creo que es mejor que después de que hablemos, que nos hagan las preguntas, o como tú veas. No, da igual. ¿Qué? Sí. Hola, ¿qué hay? Mi nombre es Sara Brasac. Y bueno, si a lo largo de lo que se va hablando queréis preguntar algo, o queréis, no sé, algo que no tengáis claro, lo podéis preguntar. Al hilo un poco de lo que comentaba Enrique, pues dirigiéndonos un poquito más al tema de los medios, ¿no?, de la mediunidad. Nosotros somos pues un poco ese puente, ¿no?, o ese enlace de esos seres especiales, ¿no?, de estas personas que ya no están, yo no les suelo llamar muertos, sino para mí están completamente vivos y continúan estándolo.
pero ellos necesitan para manifestarse en este plano un vehículo. Entonces, al medium o a la medium le utilizan para dar esa manifestación, para dar ese mensaje que a lo mejor en vida les quedó por dar, para tranquilizar, para armonizar, para pacificar a una persona pues que se queda después de esa falta pues muy dolorida y muy triste. Y ellos utilizan realmente al medium y a la medium pues para eso. Nosotros pues somos personas normales y corrientes, y hablando de utilizar no solamente al medium, yo siempre digo que todos y cada uno de nosotros tenemos cualidades y todos tenemos facultades. En mayor o menor medida, pero todas las personas que nacen tienen dones, o sea que no son unos cuantos los que tienen un determinado don, sino todos tenemos ese don o esos dones especiales. Que como decía antes, unos en mayor o menor medida, que esos dones se pueden ir con el tiempo aumentando, pueden ir creciendo, pues también es verdad. Que todo el mundo no es medium, o no puede ser medium, o puede llegar a serlo con el transcurso del tiempo y trabajándolo también bastante, pues puede que sí. Pero esos dones, por ejemplo, y parte importante de ellos, yo siempre digo que nacen con todos y cada uno de nosotros. La percepción ante muchísimas cosas, todos la tenemos. La parte intuitiva, todo el mundo la tiene. Y sensibilidad también. Y vuelvo a repetir que unos en mayor o menor medida, pero ahí está. Nosotros los medium, yo tengo por mi parte experiencia desde que era muy pequeñita, muy pequeñita. Y aparte de eso, independientemente también, mi madre lo es, y vivía este mundo con toda la naturalidad del mundo. Mi abuela también, bueno, ha ido un poco generacionalmente. Y a mí me encanta, es un mundo que lo vivo desde muy niña y que me gusta, y que lo vivo realmente con entrega. Que muchas de las preguntas que nos podemos hacer es que, bueno, este mundo del más allá, ¿no? Este mundo espiritual, es un mundo que da mucho, que suscita mucho desde a lo largo de toda la historia, muchos interrogantes, ¿no? Y sobre todo el mundo de esos seres especiales, digamos que de esa vida, porque yo siempre digo que no hay una muerte real, hay una muerte física, pero no una muerte definitiva. Después de esa muerte física hay otra vida que no tiene nada que ver con la vida real de este plano. La vida real de este plano es una vida que se rige por todo lo material y es una vida que, como bien decía Enrique, pues es una vida eso, muy realista y una vida en la que normalmente vamos buscando pues manejarnos en ella, vivir como todo el mundo lo hace, con un gobierno a nivel familia, a nivel todo, pero es una vida muy distinta a la vida que nos espera en el otro lado. Siguiendo con algo tan importante, como ha dicho Enrique, que es la fuente de ese amor. La fuente del amor, tanto en esta como en la otra parte, es muy importante. La entrega, por supuesto. El respeto también hacia los demás. Y ese amor absolutamente incondicional, pero no solamente hacia nuestros semejantes, ¿no? Sino también hacia todo el planeta, porque el planeta está vivo. Porque hay vida realmente en todas partes. Y la vida no solamente está dentro de nosotros, ni con nosotros. La vida está hasta en el más pequeño átomo. Ahí hay vida. Y una vida regida por algo tan maravilloso como una deidad. Una deidad importante, manifiesta en todo el universo. Como bien decía Enrique, llamémosle Dios, pongámosle una etiqueta, lo que sea, pues un señor maravilloso con barba blanca, o a nivel de culturas, cada uno ve a ese Dios pues como según digamos esa cultura, ¿no?, le pueda ver o le nombra de una determinada forma. Da igual que sea el catolicismo, que sea, da lo mismo, cada uno ve a ese Dios y se le manifiesta o cree verlo de esa manera. Lo importante es que hay que pensar que Dios no tiene forma, no tiene forma ninguna, que Dios es una energía purísima y universal. Y esa energía purísima y universal, y la fuente, por supuesto, de esa energía es un amor muy puro. Dios es infinitamente amor energético. Y por supuesto, Dios, como se le suele llamar, es omnisciente, omnipresente y omnipotente.
porque está en todo, lo puede todo y lo abarca todo. Entonces Dios es esa fuente que llega hacia nosotros desde ese universo y se manifiesta en absolutamente, repito, todo. O sea que nosotros somos, yo siempre suelo decir que nosotros somos templo aquí, cuando estamos aquí, y bueno, cuando estamos más allá, ni contarlo, pero cuando estamos aquí somos templo cada uno de nosotros, de esa energía, somos templo de ese Dios. Y si queremos realmente manifestarnos o tener un contacto con Él, podemos tenerlo donde, cuando y en el momento que nosotros queramos. Una petición, un llamamiento y una conversación como la podemos tener con cualquiera. O sea, no hace falta tampoco, como bien comentaba Enrique, tenerle un miedo. ¿Por qué no? Porque Él es amor, es fuente de amor. Y a Él no hay que temerle, hay que amarle. Y hay que, por supuesto, defenderle, eso sí. Pero Dios, a ese nivel, no es un Dios ni justiciero, ni vengativo, ni dañino. Todo lo contrario, es un Dios fuente, volvemos a repetir, de un amor inmenso. Y ese Dios universal juega un papel muy importante, no solo en nuestra vida terrena, sino en la vida de ese más allá. Da igual en qué creas, da igual de la religión que seas, da igual si tú le ves como Alá o oye, su profeta es Mahoma, da igual si le llamas Buda, da igual como tú le quieras llamar, es el mismo, indiscutiblemente es el mismo ser universalmente para todos. O sea que en el momento, vamos a insistir ahora por el mundo de la mediunidad, en el momento que uno se marcha de este mundo, puntualizo lo mismo en lo que creas. Base sí muy importante es que tienes que buscar un arrepentimiento, eso sí, porque aquí no somos perfectos, ninguno de nosotros. Aquí siempre hemos intentado buscar, y todo yo creo que todo el mundo busca, y yo la primera, ese equilibrio entre alma, cuerpo y mente. Y yo pienso que ese equilibrio no podemos ir de aquí y no encontrarlo realmente nunca. Pero sí, por supuesto, no cesar en esa búsqueda y procurar siempre buscar ir perfeccionando. Y siempre en esa perfección está el buscar siempre, intentar hacer lo mejor y lo más favorable posible para el resto. Volvemos a ir a esa vida de ese más allá. Vuelvo a retomar lo que decíamos al principio cuando comentaba Enrique de esa marcha, ¿no? Yo mi experiencia, vuelvo a insistir, desde muy pequeñita, la vivo, vuelvo a reiterar, con todo el gusto del mundo, el contacto conmigo y yo con ellos, de ese mundo espiritual, de esos seres especiales, de esas almas, ¿no? De esos espíritus. Es un contacto que yo diría constante, porque esos seres especiales, esas almas que están ahí, por ahí, están constantemente aquí. ¿Y por qué? Pues lo explico. Normalmente yo suelo decir que achacamos ese mundo espiritual a la noche, muchísimo, a la noche, a una hora determinada, al movimiento de esos seres de noche, a los ruidos, no. Esos seres se te pueden manifestar, no solamente de noche, se te pueden manifestar a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier situación. Yo en la anterior conferencia comentaba que un alma, que un espíritu que está necesitado de algo, se te puede manifestar, como bien dije, a las 10 de la mañana en una cafetería al lado de una persona y verle perfectamente, y verle con la misma claridad o casi que se puede ver el aura. O sea que si ellos necesitan una ayuda por parte del medium, ellos están ahí, contigo en cualquier momento. De hecho, cuando hay una reunión o se da una conferencia, empiezan ya están ahí, ya se les ve, deambulan, se mueven, no sé, intentan tocar, y es curioso verlo y maravilloso verlo, y están ahí. O sea que esos seres maravillosos están ahí, que por supuesto hay otras dimensiones, que por supuesto el ser, una vez que deja esta funda corporal, pasa muchísimo, sobre todo en base no solo al comportamiento que ha tenido en este plano, porque eso es importantísimo. Hay que saber que dependiendo
de cómo tú lleves y hagas las cosas en este plano, que sepas que eso va puntuando, y no siempre puntúa para bien, no siempre, ojalá, porque como yo decía anteriormente, no somos perfectos, nosotros cometemos muchísimos errores, muchísimos, unas veces conscientemente, otras veces muy inconscientemente, pero esos errores los cometemos y muchas veces nos damos cuenta de que hemos cometido el error. ¿Que queremos llamarle a esos errores pecados? Bueno, pues vamos a llamarle pecados, pero esos errores se pueden procurar no volver a cometerlos. Entonces realmente vamos a intentar, primeramente cuando estamos aquí, con la funda corporal, con esa funda, ¿no? Con esta carcasa que nos es ilimitada, no ilimitada. Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible y buscar siempre esa fuente de amor y esa fuente de compromiso. Y ir limando aquí todos esos defectos, porque todos, vuelvo a reiterar, tenemos defectos y virtudes, es muy bueno para el momento y sobre todo para esa purificación en el momento que tú tengas que partir hacia otra parte. Da igual el nivel, porque todo el mundo no se va de la misma forma. Hay accidentes, hay muertes súbitas, hay crímenes, hay asesinatos. O sea, todo el mundo de aquí no se va ni con la misma edad, ni de la misma forma, ni aconteció esa muerte de la misma manera. Ni todo el mundo tiene la misma conciencia de lo que es la muerte. Hay personas que le temen muchísimo a esa muerte o a ese desaparecer, y hay otras personas que lo asimilan de otra forma. Pero lógico es que si tú vas andando por la calle, te dan una puñalada y te matan, y da igual que tengas 35 como si tienes 18, poniendo un ejemplo exagerado, como si tienes 81, tú no te esperas esa muerte. Tú no te esperas, ni puedes entender por qué estabas aquí y ahora ya no estás. Porque tú... Perdón, empezamos. Sí, no puedes entender por qué tú... que hay uno así aquí. No puedes entender por qué tú ibas andando por esa calle, sí, está aquí, y te dan esa puñalada, y ya está, y ahí te quedas. Y cuando, digamos, en esas décimas de segundo que el alma, ¿no? Se levanta y observa, es la impotencia absoluta, la desesperación más grande del mundo. Es sin tener cuerpo ni lágrimas, es un llanto desesperado. Porque estás viendo tu cuerpo, porque estás viendo que te han matado, porque estás viendo que ahí se ha quedado todo, porque te tocas, porque ya no tienes ese cuerpo, porque te acuerdas en ese momento de todo, de mi hijo, de mi familia, de los problemas de la casa, de mi hermana. Sigue tú. Bueno, por lo visto hay un ser aquí que ha sido asesinado y se está acordando de su familia y todo. Bueno, pues que perdone, necesita perdonar a quien hizo eso, aunque es muy difícil, pero tendría que ser así. Todos programamos la vida y si él ha muerto de esa forma es porque esa persona tenía que morir así. Y ha habido alguien que le ha metido por medio, pasado por medio para que haga lo que fue nuestra vida hizo. Que perdone, que vaya a la luz y allí entenderán y le explicarán todos por qué esa persona ha tenido que morir de esa forma. Cuando hay personas que voy a hablar del suicidio, hemos tenido experiencias con seres que se han suicidado. Hace poco tuve problemas con un amigo. Estábamos de fiesta, estábamos muy bien, estábamos en una fiesta con gente importante y bueno, entre ellos estaba Antonio Montiel, el pintor, y vimos bastante gente importante en una cena donde Antonio hizo espaguetis para todos y lo pasamos muy bien. Y cuando me fui a mi casa, pues empezó a rondarme en la cabeza de que uno de los presentes allí se quería suicidar. Le llamé por teléfono al día siguiente a su despacho y le dije que por favor que necesitaba verlo urgentemente esa tarde a las 6 de la tarde. Vino
vino y le dije, mira, que es que tengo en la cabeza todo el día metido de que te vas a suicidar. Dice, en la casa tengo las pastillas para cuando llegue. Y ya le estuve explicando. Ojo con el suicidio, porque el problema primero del suicida es que no se muere. Es que ha matado su cuerpo, pero creen que una vez muerto el cuerpo se acaba todo. Y no. No, él ve cómo están sus familiares, cómo están sufriendo sus familiares por esa muerte que él mismo se ha provocado. Aparte de eso, precisamente ayer me llamó otra anoche, a las tantas de la noche me llamó otro amigo que se había suicidado, otro amigo. Y él dice que estando en el funeral escuchó al amigo decir, lo primero son tus hijos, no dejes nunca a tus hijos. Y es que es verdad, nosotros hemos tratado a varias gente que se han suicidado y, por ejemplo, un chico y varias personas se han tirado desde un 7º piso e inmediatamente de tirarse se arrepienten, pero ya la fuerza de la gravedad no perdona y cuando llegan abajo pues se le acaba la vida aquí. Y eso es lo que le pretendía decir, no deje nunca a tus hijos. Él se arrepintió en ese momento de haber hecho lo que había hecho, pero bueno, pues yo le dije a este hombre todo lo que podía pasarle. Una persona que se suicida ve todo el dolor que conlleva a todos sus familiares, ve que no está muerto, que no se le han acabado los problemas, que incluso hay más problemas todavía en la familia por haberse ido él. Aparte, suele pasar de que una persona que se suicida con 40 años y se tenía que morir a los 80 va a estar durante todo ese tiempo viendo su propio suicidio. Y lógicamente cuando vuelva a esa vida nueva, cuando quiera reencarnar, pues va a tener las secuelas de ese suicidio, va a tener señales. Por ejemplo, hay un libro, no sé si lo habéis leído, que se llama Memorias de un suicida. Yo lo tengo en portugués, pero está en español. Se llama Memorias de un suicida, donde un señor tardó mucho tiempo en volver otra vez a querer reencarnar, porque él había ahogado a una chica con las manos, sus propias manos, la había matado, y además luego se había pegado un tiro, se había suicidado pegándose un tiro aquí en la sien. Y las secuelas que él sabía que cuando viniera otra vez al mundo iba a venir sin manos y ciego. Entonces le costó mucho intentar de reencarnar, de venir otra vez. Hablando del aborto antes, se me ha venido a la cabeza la doctora Helen Basba escribió un libro, Vida después de la vida, o Vida antes de la vida, que ella le hizo regresiones a 700 pacientes que tenía, y entre ellos había 10 parejas de gemelos, y uno de ellos contó que su hermano no nació porque al ver las experiencias que tenía que pasar en esta vida se arrepintió y no quiso nacer. El aborto, hay varias clases de aborto. Por ejemplo, que no quiere nacer, el chico no quiere nacer, el espíritu se va, por lo tanto el cuerpo muere. Existe también el espíritu que está dentro de un cuerpo, pero ese cuerpo viene defectuoso, viene mal, y entonces pues no nace porque viene mal el cuerpo y el espíritu se tiene que retirar. Y luego existe pues el aborto que uno quiere, es decir, voy a abortar porque, no sé, no me interesa ahora, porque no quiero perder mi figura, o no es su momento, o me han violado y no quiero tener esto. Pero ya le digo que esos niños, cuando ellos vienen, es porque se ha decidido. La madre ha decidido tener ese niño antes de venir. Lo que pasa es que no nos acordamos. Pero bueno, luego está el libre albedrío. Y hemos conectado también con personas que han cometido abortos, vienen desesperadas porque tienen alrededor a todos esos niños que han abortado, que han cometido abortos, diciéndole asesina, asesina, asesina. Entonces es muy duro para una persona que comete esos abortos, aunque ella piensa que en ese momento que lo está haciendo está ayudando a la persona a deshacerse de algo que no quiere. Pero los niños eso se lo tienen en cuenta y durante toda su vida se lo van a estar. Y incluso después de muerta, como hemos visto, por lo menos yo en un par de casos, de que los niños le decían asesina a estas dos mujeres. Y por eso decía lo del aborto. Y el tema del suicidio, bueno, pues yo hablé con este amigo mío, mira lo que te puede pasar, le estuve comentando historias, le estuve diciendo de todo, y dijo, bueno, pues cuando llegue a casa tiro las pastillas. Efectivamente la tiró. Y yo lo veía que estaba muy bien en las fotos, en el Facebook, muy bien.
y de pronto pues a los 2 meses se quitó la vida. Se quitó la vida y decía que él no podía seguir así, que también es que pasó un pequeño detalle que fue lo que colmó, la gota que colmó el vaso, y al final pues lo hizo. Y ahí está, en un sitio muy oscuro, donde según el libro ese pone el Valle de los Suicidas, que es un valle donde están todos los que se han suicidado, llorando, lamentándose, todo muy oscuro. E incluso tuvimos hace poco una comunicación con él a través de un espíritu que estábamos ayudando, que dijo que había visto a mi amigo pues de rodillas y con la cabeza así tapada, y que él decía que él no quería perdonar. Yo no perdono lo que me han hecho, y como no perdono lo que me han hecho, yo no voy a perdonar. Digo, es que de ahí no vas a salir, como no perdones. Y bueno, pues allí sigue, y hasta que no perdone va a estar en ese pozo. Él no quiere perdonar a los que le hicieron ese daño, por lo que él se tuvo que suicidar, que la verdad fue muy duro, la verdad que fue una vida muy dura y que no pudo aguantar más. Pero bueno, espero que poco a poco vaya él dándole vuelta al coco. Hombre, siempre las personas cuando se mueren, sus guías espirituales están al lado sus familiares. Lo que pasa es que él tiene una vibración tan baja que no ve a los seres de luz, no los puede ver. Los seres de luz sí pueden verlos a ellos, pero ellos no los pueden ver. Pero aún así le están metiendo en la cabeza, intentando que perdone, intentando de ayudarle. Porque cuando nos vamos, ya hemos dicho antes que depende de la vibración que tengamos en ese momento, vamos a un sitio o a otro. Es como una radio, si ponemos la frecuencia que sea, pues vemos la COPE o los 40 principales o cadena dial. Dependiendo de esa frecuencia vamos a ese sitio. Y si nosotros estamos en esta frecuencia no podemos ver a los que están en la otra, y está en la misma onda pero no está en la misma frecuencia. Entonces, por lo tanto, no se pueden ver, no pueden ver ahí. Hay seres que cuando ven a los seres espirituales, como lo ven blancos, se asustan, creen que son fantasmas o algo y se asustan. Por eso se acercan más a nosotros, porque ellos se reconocen más con nosotros y por eso tenemos que ayudarles. La gente nos pregunta que por qué nosotros tenemos que conectar con los espíritus, por qué tenemos que hablar con los espíritus. Eso fue en una conferencia en el Rotary Club de Marbella, a un extranjero, y le dije, porque el día que usted se muera y quiera conectar con su familia y no pueda, tendrá que buscarnos a alguien de nosotros para poder conectar y decirle a sus hijos que sigue vivo y que además lo sigue queriendo incluso más que antes, que sigue existiendo. ¿Sigue? No, ya. ¿No? Sí. Bueno. Bueno, pues yo pediros que me disculpéis, ¿no? Porque yo tuve un caso, hablando como tú has hablado de esos suicidios. Yo tuve un caso que me cogió justo en directo, ¿no? En televisión. Y fue, ¿te acuerdas que te lo conté? Un caso muy, muy difícil, porque a mí me han cogido suicidas, casos de personas que sabía previamente lo que iba a ocurrir, pero no me había cogido nunca delante de las cámaras, en pleno programa. Entonces, yo recuerdo que, por el pinganillo lógico, típico que te ponen, me comentaron que la sobrina de esta persona quería hablar conmigo. Bueno, previamente la persona que luego se marchó, se suicidó, entró en directo y me dijo: Tara, me voy a suicidar. Yo, la conocía porque era una persona que la trataba de hacía muchísimo tiempo, y me descompuse porque sabía que lo hacía. Yo estaba al 100% de que lo hacía, pero bueno, tenía mis dudas. No es lo mismo estar aquí que estar sola con las cámaras que te hablan, entonces aquello fue muy fuerte. No, sí, me voy a suicidar y quiero despedirme de ti. Yo le dije lo que pude. Yo intenté hablarle, pero bueno, convencerla. Entonces dije: por lo que más queráis. Cuando yo subí, terminé el programa, subí corriendo, y no se me olvidará, Juanjo, hablé con él y me dice: no podemos contactar con ella. Digo, bueno, pues no sé, a ver lo que hago. Me fui arriba, esperé la llamada y nada, ella no... Bueno, fue mucho más largo, se despidió de mí. Ya pasarían unos 2 días o 3, llamó a la sobrina, tu sobrina, y dijo que sí, que se había suicidado, que se había matado. Entonces, para mí se me hundió el mundo, porque no era una persona de mi familia, pero era una persona muy entrañable y muy querida para mí.
Y ya desde ese momento en adelante, de esa partida, de ese suicidio, empezó ella a contactar conmigo. Lo pasó fatal. Fatal. A mí se me manifestaba en todas partes de mi casa. Estuviese donde estuviese. Hasta que pude conducirla. Por eso, a lo que comentaba Enrique, de esos suicidios, no busquemos nunca esa alternativa, porque es muy duro lo que se sufre. Porque si queremos huir de esta realidad, por dolorosa que sea, peor es lo que se sufre una vez que nos marchamos de aquí, y sobre todo cuando hemos sido nosotros los que hemos interrumpido nuestro ciclo de vida. Aquí tenemos un ciclo de vida que no se sabe, de 5 añitos, de 3, dolorosamente, de 10 añitos, de un adolescente, una persona con 30, pero hay que procurar, porque yo sé positivamente que cosas horribles nos pasan aquí. Dramas de todo tipo, familiares, personas muy queridas, hijos que se nos van en un accidente de coche. Yo he tenido personas que han sido, que yo les he llevado sus temas y que han salido una mañana a Campillo, no se me olvidará, y me llama por teléfono luego a una amiga de ella, porque ya estaba hospitalizada, y me he enterado de que esa persona se iba a Campillo esa mañana con su hijo, con su marido, con su hija, ella y el pequeño, y que ha muerto la hija, ha muerto el hijo, ella estaba fatal y el marido se ha ido también. O sea, ¿cómo se queda esa persona? ¿Cómo se queda esa mujer una vez que sale del hospital porque ya quedó fatal? ¿Cómo se queda? No solo cómo se quedan esos seres que se han ido, sino cómo se queda ella, que tiene que continuar aquí y ha perdido lo que más amaba en su vida, en una mañana, en un día. O sea que hay que intentar ser muy fuerte, intentar sobreponerse. Yo sé que cuesta muchísimo, porque lo mismo que son cosas de personas que se nos van dolorosamente, como hijos, familiares muy queridos, podemos tener grandes dramas, pues nuestra empresa se puede hundir, podemos perder a nuestro marido, a nuestra mujer, separarnos, quedarnos sin trabajo en el mismo momento. Oye, yo estaba trabajando, mi marido trabajando, mi hijo estupendamente también con su trabajo, mi hija estudiando. Ahora una crisis horrible, estamos poniendo ejemplos. Yo me quedo en paro, mi marido se queda en paro, mi hijo se queda en paro, y ahora ¿a quién recurro? Lo estoy pasando fatal, voy a un médico que me manda... ¿Qué hago? Me voy, quiero irme, quiero morirme, quiero matarme. No, perdona. No, perdona. Se pasa fatal. Otra cosa es cuando dice la gente, ¿por qué Dios permite que un niño de 3 años se muera? Porque se ha acabado su vida aquí. Exacto. Porque Él decidió venir para 3 años. ¿Para qué? Pues quizás para darle una lección a los padres. Quizás sus padres mataron a un niño de 3 años en otra vida y ahora tienen que pasar ellos por esa experiencia. Entonces el niño no viene castigado, el niño viene como misión para hacerle aprender a los padres una cosa a través de su experiencia. Entonces no le echemos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite la guerra? No es Dios, son los hombres, la avaricia, la codicia, el vender armas. ¿Por qué hay hambre en el mundo? No es culpa de Dios. Es porque necesitan que la mayoría de la persona, o sea, la tercera parte del mundo, esté muerta de hambre, porque si no estás muerto de hambre no coges un fusil y te vas a pegar tiros. Entonces, como necesitan vender armas, necesitan que la gente pase hambre. Entonces no le echemos la culpa a Dios, Dios no tiene culpa de nada. Él nos creó y ahí estáis. Y hacer vosotros, intentar de conseguir ese amor que yo tengo hacia vosotros, a través de muchas vidas, irlo purificando. Ya decía Jesús, ser perfecto como mi Padre, porque sabemos todos que en una sola vida no se puede ser perfecto como Dios. Por eso tenemos que creer que existe la reencarnación. La reencarnación es un pilar fundamental para comprender la justicia de Dios. No existe justicia si no hay reencarnación, porque en una sola vida no podemos ser perfectos, no podemos amar, a entender ese amor, porque tenemos que aprender a base de experiencias el amar los unos a los otros. Y ya lo decía Jesucristo en varios pasajes de los evangelios. Maestro, o sea, decía, en verdad os digo que quien no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Nicodemo,
Y Nicodemo: Señor, ¿cómo un hombre viejo se puede meter en el vientre de una mujer, de mi madre? En verdad te digo, Nicodemo, que quien no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. O aquel pasaje de Juan 9 que dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, y otros algún profeta de la antigüedad que ha resucitado. Por lo tanto, para los hebreos, resurrección era reencarnación. Y Dios amaba a Jacob y odiaba a Esaú. Acababan de nacer los dos niños. ¿Cómo podía odiar a dos niños que acaban de nacer si no es por problemas de otra vida? ¿Por qué este niño ha nacido ciego, maestro? ¿Por sus pecados? Los pecados será de otra vida, porque acaba de nacer. ¿Qué pecado ha podido cometer? Entonces lo que pasa es que no interesó de que se creyera la reencarnación, porque los poderosos, pues nada más de pensar de que luego vendrían otra vez y aquí la iban a pagar, pues no le interesó. Y Justiniano I pues se dedicó a destruir el tema de la reencarnación. Cogió a Orígenes, que era el padre de la Iglesia, lo mató, lo torturó, y después cerró la escuela de Eleusis, que era una ciudad que a 20 kilómetros de Atenas, donde se hablaba de las cosas de Platón, de Aristóteles, que creían en la reencarnación. Y ya después, ya no contento, como la gente seguía creyendo, cogió al Papa Virgilio, se lo llevó de Roma a Aviñón preso y le dijo: o me apoyas en contra de la reencarnación en el concilio de Constantinopla II en el 553, o no te saco de aquí. Y entonces pues sacaron en ese concilio de que todo el que creyera en que se volvía a reencarnar, pues que sería castigado. Los cristianos rusos tenían una costumbre para saber si realmente el que venía a su casa, venía un forastero a su casa, el hombre de la casa sacaba 2 vasijas de barro, una llena de agua y otra vacía, y si el forastero que llegaba le daba las 2 vasijas y el forastero cogía la del agua llena y la echaba en la vacía, es que creían en la reencarnación y podían hablar tranquilamente sin que tuvieran peligro de que lo fueran a matar por creer en la reencarnación. Y bueno, pues yo no sé si tendréis algunas preguntas que hacernos o algo. Ahí hay una. Guía King. Para Ricky y otra para acá. Venga. Mi marido murió y mi hijo nació 22 días después. ¿Es posible que se reencarnara en el niño? Es que el niño después, cuando nació, cuando empezó el niño a hablar, él veía a su padre, él veía a un señor que le identificaba con barba y decía que era Dios. Era el niño, tenía 2 o 3 años, y el niño tenía todas las cosas que el padre le gustaban hacer morir. Yo creo que no. Es muy difícil que en 14 días un niño nazca con el espíritu del padre que ha muerto hace 14 días. No digo que no sea posible, pero si el niño veía al padre, es que no es que si veía al padre es que no era él. O sea, eso está claro, si no. Él identificaba bastante, además se pasaba Sí. muchas horas jugando, Sí. pero era exactamente lo que al padre le gustaba. Sí. El padre, todo exactamente igual. Sí, pero... Ya perdió el tiempo, ya se regencia y... Sí, a los 7 años normalmente el niño suele perder, cuando decimos ya verdaderamente que le estamos diciendo al niño, no, eso no existe. Eso cuando el niño empieza a tener estas facultades, la familia lo primero que lo hace es llevarlo a un psiquiatra. Ahora ya no tanto, pero antes sí. Entonces que el niño hay que llevarlo a un psiquiatra porque el niño está mal. Pero que normalmente si el niño veía al padre no es lógico que sea el espíritu del padre. Al principio lo pensé, Sí. y además estaba súper convencida de ello. Es difícil. Luego ya, estudiándolo y pensándolo, de uno se veía al padre. Es que no era él. Lógico, si lo que me estaba acompañando. Claro, claro. Y otra pregunta para Tara, que yo desde muy chica, yo notaba un peso muy grande en mi cuerpo, me ha pasado muchísimas veces, estoy despierta y no puedo hablar. ¿Eso qué es? Vamos a ver, ese peso, tú intenta identificar algo que yo te voy a decir. Eso ha sido en sueños, ¿verdad? O en sueños despierta, plenamente despierta. De hecho, me he puesto a rezar y se me ha ido. ¿Qué notabas? ¿Un peso, una opresión? Un peso y el cuerpo que no podía moverlo, no podía hablar. Yo cuando era chica, eso fue a raíz de la muerte de mi abuela, al Sí. poco tiempo. Mi abuela murió, yo tenía 5 años y esto empezó ya a los 6 o 7 años. Y yo estaba despierta, Sí. no podía decir mamá, no podía decir nada.
pero sin embargo me ponía a rezar y se iba. Salida al cuerpo. Sí. Se ponía a rezar, se relajaba. Claro. Bueno, eso que te ocurría, aparte puede ocurrir estando despierta como también en sueños. Pero es cierto que puede ser una salida, como ha dicho Enrique, en ese momento de tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento esa salida del cuerpo es un astral, es como un astral. Digamos que el pánico en ese momento, y te voy a comentar algo, cuando te ha ido ocurriendo esas cosas, estando despierta, en vigilia de día, ¿eh? Es cuando peor lo estabas pasando. Han sido en los peores momentos de tu vida. Y si no, piénsalo. Porque tu espíritu buscaba la evasión, ¿eh? Nosotros también tenemos una mente racional, pero tenemos el alma, que es todo. Entonces, ese espíritu busca una evasión ante todo lo doloroso que puede estar sufriendo en un determinado momento. O a lo mejor no, que simplemente querías un astral, o era francamente porque lo estabas pasando mal. Entonces, esa salida de ese empujón, tú no la podías dominar. Y como bien has dicho, rezando, queda el rezo. El poder de la oración, que da paz, da armonía. ¿Por qué recurrimos a rezar? Para tranquilizarnos, para pedir. Entonces, ese rezo te ayudaba a que tú pudieras controlar esa salida y luego volvías otra vez a un estado normal. Vamos a ver, un espíritu que te fuerce. Un espíritu que en ese momento te fuerce puede ser también, pero... Yo creo que... Yo creo que... yo creo que es una salida del cuerpo. No una salida completa, sino que tú, verás, cuando nosotros nos dormimos o nos relajamos, estamos durmiendo, salimos del cuerpo. Cuando volvemos, quizás no nos coloquemos bien. Y en ese momento, exactamente, que mucha gente dice, uy, ha hecho así el estirón, eso es que va a estirar. Eso es que va, no, esa es la vuelta del cuerpo, o sea, del espíritu al cuerpo. En ese momento no encajas bien. Para ti es que estás despierta, pero no te puedes mover. Es la parálisis del sueño que le llaman. Eso es que no estás fuera, pero tampoco estás dentro bien colocada. Entonces te da la sensación de que no puedes salir, que no te puedes. Otra cosa es que tú no tengas, o sea, que tú tengas movilidad y te sientas el peso. Eso sí puede ser un espíritu. Exacto. Cuando tú estás, te puedes mover y tienes el peso. Pero si no te puedes mover, lo más lógico es que sea una salida del cuerpo. Sí. ¿Sí a lo más que? A ver si lo ves, sí. Claro. Sí. Yo quería preguntarte, Tara, yo también me ha pasado algunas veces que es normal por circunstancias de mi vida y he llorado mucho. Y entonces cuando yo estaba llorando, que estaba acostada, me he sentido, es que me emociona todavía, porque me he sentido que me tocaba la cara y me consolaba, porque me he sentido tan sola. Y yo ya algunas veces pienso, porque claro, cuando estás sola está un poco así, sé que yo tengo muchos seres que me quieren mucho, estoy rodeada de seres porque lo siento, pero quisiera, digo, ¿será mi hijo? ¿O es que esa persona está viviendo conmigo y está sufriendo conmigo lo que yo estoy pasando? Claro, digamos que esa caricia, ese tocarte, ese te está transmitiendo, tranquilízate, estoy aquí, estoy contigo. Tranquila, porque no me sentía sola. Claro. Sería la madre de mi madre, no lo sé. Es ella. Es que es ella. Es mi abuela. Claro, porque tu abuela lo pasó, bueno, tu abuela, vamos a ver, la madre de tu madre se identifica mucho contigo. Muchísimo, porque tú te identificas mucho con ella y comparas la vida de ella con la tuya. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te quiere dar a entender? Estoy aquí, tranquilízate, no te angusties, porque tú lo llevas pasando mal hace muchísimo tiempo. Y ese peso tuyo de la soledad es de hace mucho también. Entonces te sientes muy sola, muy desprotegida, y ella te está diciendo, estoy aquí, no te preocupes, tranquilízate. Y estoy aquí contigo, ¿me entiendes? O sea que los seres hay que tener muy presente también que ellos lo pasan mal, porque ellos en
en vida pues nos querían, nos rozaban y estaban con nosotros, pues eran nuestros hijos, nuestros padres. Entonces ellos, digamos, sufren cuando nosotros lo estamos pasando mal. Y se apegan todavía más a este plano, que eso ya se sabe, cuando le lloramos en exceso, y mire, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Que estoy solo, que yo no puedo seguir. Entonces ellos pues se te aferran todavía más, pero te manifiestan, ¿no?, con esa caricia, con ese tranquilízate, no te preocupes, que estoy aquí contigo. Eso sí es verdad. De nada. Habla más alto que ese pana. El altavoz lo tengo un poco... Dale, que te den. Sí. Si sientes que te están sujetando, estás completamente despierta y además consigues ver algo, Sí. yo personalmente no recé, solamente intenté preguntarle quién era. Sí. Cuando conseguí articular las palabras y decir quién eres, se fue. Pero tengo una hija que una vez se le tiran del pelo suavemente, otra vez se la cogen del cuello y le hacen daño. Ella, cuando consigo que hable conmigo, habla con mucha naturalidad, pero en principio lo primero que hace es que son paranoias, yo no quiero hablar del tema. Hay veces que ella, una vez que empieza a hablar, como si me estuviera hablando de que está lloviendo. Pero se niega rotundamente a verlo. Ella tiene, como yo, sueños premonitorios, y en uno de esos sueños tuvo un altercado con ellos, y como en ese sueño su cama tenía sábanas de invierno y ropa de invierno, pues se ha negado a poner la ropa de invierno en la cama para que no le pase. Porque la molestan bastante a menudo. Hace poco... Bueno, vamos a ver. Ella, como tú dices, no manifiesta tenerle mucho miedo, ¿no?, al mundo espiritual, ¿no? De hecho, ella tiene un carácter fuerte. Fuerte no, fortísimo. Ella es indomable. Ella, la verdad es que le hace frente a todo. Entonces, digamos que ella tiene facultades, lógicamente, como tú. Lo único que ocurre es que, digamos que, bueno, te voy a comentar algo. A ella le gusta tenerlo todo dominado. Que no se le vaya nada de las manos, porque esto yo quiero que sea así, porque ella es muy perfeccionista. Pero es perfeccionista hasta para el mundo espiritual. Ella sabe que tiene dones. Y ella sabe que tiene facultades. Pero lo mismo que se nos enfrenta aquí, se enfrenta también con los de allí, porque ella es muy cabezota, es muy peloncilla. Entonces, claro, de vez en cuando tiene un mano a mano con los del otro lado. De todas formas, yo te diría que bueno, esas facultades en ella van a seguir, van a continuar, por supuesto, y van a ir aumentando. Y ella lo que tiene que hacer es perderle por completo el miedo. Porque algún respeto sí le tiene. De hecho, ella misma te dice, no quiero hablar del tema, no quiero, porque en el fondo, como ella es muy valiente, o se cree que es muy valiente, porque ya le gusta, ¿no?, un poco comerse el mundo, tú la conoces, que es su madre, pues cree que se puede comer el mundo del más allá también, pero no. Entonces, ella poquito a poco irá evolucionando, y esos contactos, te repito, los va a seguir teniendo. Y que no le tenga miedo. Y si es cierto, que indague y que busque conocimiento. Es que se niega. No quiere... Se niega ahora porque ella lo está pasando mal. Hace poco, bueno, su hermana ha muerto no hace mucho. Y hace poco se levantó una noche de madrugada, fue al salón y dice que había una persona sentada en el sofá y que la saludó. Sí, eso es costumbre. Y digo, eso lo hacen. ¿Quién era? Mira la tita y dice, no lo sé. Digo, pero ¿por qué no la miraste? Dice, que no, que yo cogí lo que iba a coger y me fui de allí, que era lo que tenía que hacer. Ahí manifiesta ya un miedo. Perdona que te interrumpa. Yo, bueno, ya a estas alturas, yo he llegado a casa, una vez lo comenté, ¿te acuerdas? Yo he llegado a casa, o a lo mejor he salido de mi dormitorio, pero vamos, yo lo veo tan natural, ya, con el tiempo. Por eso ya tiene que buscar conocimiento para perderle el miedo y moverse en este mundo y tener respeto, pero no miedo. Oye, pues mi hijo estaba en el sofá, yo salgo de él y se levanta y me veo a un chico de unos 30 y pocos años, Juan, vamos, con unos vaqueros, oye, limpito, con una camisetita y una rebequita, pero las botas súper sucias, oye, los pantalones impecables. Y me quedo mirándolo, digo, pues voy fatal de tiempo. Sí, es que yo se lo digo así, digo, ya lo sabes, digo, es que ahora mismo, y era verdad, digo, voy fatal de tiempo, digo, esta noche
estoy contigo, lo que te haga falta. Yo les hablo así, yo no les hablo con ningún, digo, lo que te haga falta cuando tú... Bueno, por la noche, ahora son muy mirados, yo cené y cuando me metí en mi dormitorio ya empezó mi gato, Draco, a levantarse con las patitas y digo, ya está aquí. Y de momento ya lo vi, estaba en la esquina de mi dormitorio. O sea que y luego antes de que sucediera esto salí y entraba, digo, es que no, chiquillo, ya no puedo, digo, es que me tengo que ir, es que no puedo. Ese día estaba yo en tu casa. Claro, efectivamente, digo, es que no puedo, digo, es que tengo muchísima prisa, digo, es que no me puedo entretener, digo, vamos, cuando yo llegue soy tuya, lo que te haga falta para buscarte esa evolución, para aconsejarte, porque claro, había sido muy reciente el partir y claro, buscó la primera línea que tuvo. Digo, lo que haga falta. O sea, yo ya te digo, les hablo a ellos con mucha naturalidad, pero claro, tú no le vas a perder el miedo con 15, con 21, ni con 25, ni hay personas que con 80 también tienen miedo. Ya, por eso te lo estoy diciendo, pero eso es como un llega el punto, llega el momento que tú eso lo ves tan absolutamente natural como te estoy viendo a ti, o estoy viendo a ustedes, ¿no? O sea que hablas con ellos, los ves, ellos contactan contigo, eso sí, son muy escuetos, ellos no te cuentan su vida, ellos a veces parece que te están enviando un telegrama, o te lo dan eso muy poquito a poco, pero a ese mundo espiritual, perderle ese miedo, esos son de luz. Luego hay otro tema. Sí, lo más importante a las personas que tenemos esa mediunidad o ese contacto con el más allá, lo principal es saber que ellos no te pueden hacer daño si tú no quieres. Tú mandas en tu mediunidad. Tú tienes que decirle a ellos, ahora no puedo, ven luego. Bueno, tú les gritarás, entonces lo vas a cabrear más. O sea que ya, lo tienes que tratar con respeto y decirle, mira hermano, yo en este momento no puedo y al favor de venir luego. Ya está, tengo cosas que hacer, no puedo atenderte, nada más, sin gritarle. Y no tenerles miedo, ellos no te pueden hacer nada, solamente te pueden hacer daño psíquicamente. Si tú piensas que te van a hacer daño, te lo harán. Yo he tenido casos de una muchacha que venía, mira, es que me ha dicho el demonio que me vas a arrancar la uña. Y está aquí contigo, sí. Dile que me la arranca a mí si tiene lo que tiene que tener. Venga, que me la arranque. No, dice que no. Digo, a ver tú. Ahora, si tú crees que se te van a arrancar las uñas, se te caerán las uñas. Eso está claro. Lo mismo que los estigmas. Los estigmas es esto. Además, fijaros que cada uno tiene los estigmas aquí cuando fue clavado aquí, otro le sale el estigma aquí, el otro le sale aquí. Y hay, por ejemplo, el caso de una niña de 11 años, negra, que ella no era católica ni había leído nunca nada, y un día de pronto le salieron los estigmas y la gente no entendía el porqué. La llevaron a una psicóloga, una psiquiatra y luego también a una persona que le hizo una hipnosis ella misma, una autohipnosis, y se le quitó con eso. Ella había leído una historia de Jesucristo y se había enfrascado tanto en la lectura que le salieron los estigmas. Así que cuidado con esta, porque esta manda sobre este. Y yo siempre le digo a la gente cuando me digo, ¿cómo estás? No, este es tonto. Como esta le diga que estás mal, este se pone malo. Entonces yo siempre, ¿cómo estás? Por muy malo que esté, ¿cómo estás? Yo muy bien. Yo muy bien, porque si este escucha que está mal, se pone malo, seguro. Esta es muy importante. Y ojo con los pensamientos negativos, ojo, siempre hay que estar positivo. Cuando nosotros estamos depresivos, nos vienen seres depresivos que se han suicidado para intentar que nosotros hagamos lo mismo que ellos. Ojo con las depresiones, siempre positivos, siempre alegres. Atraemos a los afines. Si nosotros somos alegres, atraeremos alegres. Si estamos tristes, atraeremos a los tristes. Cuidado con los pensamientos, siempre positivos. Y darle la importancia al daño. Yo se lo decía ayer a una chica, ojo con la evaluación que le damos al daño. Si tú le das un 1, tendrás un daño de un 1. Si le das en un 100, tendrás un daño del 100. Lógicamente te hacen daño, pero en ese momento tienes que darle la menor importancia a ese daño, porque si no, te hará mucho más.
Y en ese momento es lógico que te sientas muy mal. Pero intentar que si puede ser un segundo o dos, o un día antes que 3 o 4 o que un mes, pero no te quedes con eso ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta, porque si no tiene solución, no la tiene. Y si la tiene, la tiene. O sea, no te preocupes. Una de las dos cosas tiene que pasar. Aceptar. Mientras no aceptemos lo que nos pasa, viene la depresión. Me dice, perdona, Siempre. mi bisabuelo decía, siempre me voy a acordar ahora, mi bisabuelo de mucho arte decía, si el mal que te apura no tiene cura, ¿por qué te apura? Y si tiene cura, ¿por qué te apura? Y es la verdad. Si tú tienes un problema y te angustias por él y tienes solución, ¿por qué te angustias? Ve a buscar esa solución positivamente. Y si no tiene solución, pues di, bueno, haga lo que haga, esto no va a tener arreglo. Asimila, ¿no? Asimilar y decir, bueno, pues esto es lo que hay. Pero, por supuesto, te paso. Que me he acordado de lo de... No, sigue. No. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Sí. No hace falta. Vale. Yo tengo entendido de que muchas veces tenemos obsesiones porque hay un obsesor que nos hacen esas obsesiones, tanto materialmente de persona a persona como con espíritu y espíritu y como espíritu y como persona. Es probable que la mayoría de nuestras obsesiones vengan de los espíritus, o somos también nosotros los que obsesionamos también a los espíritus. Cuando estamos pensando constantemente, hay que ver, y tú por qué me has dejado, y por qué no sé qué, también podemos obsesionar nosotros a los espíritus, ¿no? Sobre todo a los espíritus de familia, que estamos como el marido que se ha ido y la mujer está diciendo, hay que ver, tú por qué me has dejado, que si esto, que si lo otro. También podemos obsesionar a los espíritus, tanto ellos como a nosotros. No, obsesar a una persona es un espíritu, a una persona es cuando le mete en la cabeza cosas pero cuando tú realmente lo que le estás diciendo al familiar, no te vayas porque me has dejado esto, no lo cesas, sino que lo amarras, lo atas, sí, no lo cesas. Pero también lo estamos obsesionando. No, lo que pasa es que no lo estamos dejando de irse. Pero bueno, si le quieres llamar a César, pues ya está. Yo sé que no lo dejamos muchas veces cuando estamos en un hospital y está el enfermo que se está muriendo y estamos llorando y estamos, hay que ver, por qué, no sé qué, no sé cuánto, lo estamos amarrando a la vida. Sí. Cuando realmente lo que tiene que hacer es irse. Voy a explicarte una cosa que siempre la digo, perdona, es el momento ese que dicen de la mejoría de la muerte. Cuando una persona se está muriendo, todos los familiares allá al lado estaban, ay, que no te vaya, que esto, llorando. Él no se puede ir del cuerpo. Es imposible que todas las personas estén allí queriendo que no te vayas y tú te vayas. Es imposible. ¿Qué hacen los espíritus en esos momentos? Pues cogen, los relajan, le dan pases magnéticos, le relajan y en ese momento que está relajado la familia dice, uy, este ya no se muere, mira qué bien. Y de pronto al rato se lo encuentran muerto. Esa es la mejoría de la muerte. Si estaba muy bien y parecía que hasta estaba mejor y de pronto se ha muerto, porque lo han relajado para poder llevárselo, porque si estamos llorando allí al lado de él, no se puede ir. Pero eso no es una obsesión, es simplemente que lo amarramos a nosotros. Pero ellos sí que nos pueden obsesar metiéndonos ideas, por ejemplo, la persona que se ha suicidado y dice, uy, yo me suicidé por una tontería, ahora yo voy a hacer que este también se suicide, que está depresivo, pues a la que haga lo mismo que yo. Eso sí es una obsesión. Y te empiezan a meter, mira, como tus padres no te quieren, mira las malas notas que tiene, tírate por el balcón y acaba ya con todo, ya dejas de sufrir. Eso sí. Y lo que también ha dicho ella, de que una persona que se suicida, hace medium, bueno, medium somos todos, ¿no? Eso no es un don, es una facultad, a mi entender, ¿no? Eso he dicho, que todos lo tenemos. Es un don, todos lo tenemos, más o menos una facultad, más es o lo que he menos dicho al principio. Y cuando un ser una persona, porque realmente los espíritus no son maravillosos, como tú dices, son personas desencarnadas como tú, como yo, más ignorantes, menos ignorantes, somos personas desencarnadas, no es nada más de maravilla, eso no es maravilloso, eso es una parte de nuestro ser que se ha ido y ya está, bueno, que se ha ido entre comillas, ¿no? Y una vez yo tenía el mismo problema que tú, perdona que te tutee, y me dijeron, no, es que a mí se me ha pegado un espíritu que es suicida, que si esto, y entonces a mí me recomendaron, dice, mira,
Tú lo que tienes que hacer es una oración con sentimiento, pero no hacia el suicida, sino hacia su guía espiritual, porque él se lo va a comunicar a él. Porque si no, él, el suicida, te va a ver con tanta luz, con tanta luminosidad, que se te va a pegar y no te va a dejar de vivir. Claro. Dice, lo mejor es que una oración sentida todas las noches o todos los días o en cualquier momento que tú tengas de relax, pero se lo dice, se lo pide a su ser espiritual que lo ayude. Yo no sé si eso será verdad. Hombre, si él se conforma con que lo que le han dicho y lo cree, pues evidentemente la mente es muy poderosa. La mente tiene muchísimo poder, o sea que si él cree que con eso se convence y se tranquiliza, pues que rece la oración. Claro. Vamos a ver, yo opino que se le debe rezar a él. No el guía espiritual, él te está escuchando, está al lado, entonces rézale a él. Verá, cuando alguien te está molestando en tu casa, algún ser te molesta en tu casa, hay que rezar por él. ¿Pero por qué? Porque no le gusta que recen por ellos. No le gustan. Y al no gustarle dice, yo esto no lo quiero. Y se largan. Por eso se van. Esto de que quema romero, que se va el espíritu, que no. Tú puedes quemar romero, pero si el espíritu que no es tonto dice, bueno, te está quemando romero, se cree que yo me voy ahí. Pero ¿qué es lo que haces cuando quemas el romero? Que rezas. Y eso es lo que no le gusta, que reces por él. Así que si no quieres quemar romero, no lo quemes, pero reza por él. Y cuando te estés rezando por él, mira, yo te quiero mucho, tú me quieres a mí hacer daño, me quieres a mí, pues yo te quiero y voy a rezar por ti para que te pongas mejor. Eso no lo aguantan, pum, y se largan. Esa es la mejor, rezar por ellos y con amor. Sí, por el espíritu que te esté molestando. No, es que en mi casa me estás molestando lo que sea. Pues tú, mira, hermano, voy a rezar por ti porque te hace falta que te ayude a ver si puedes encontrar la luz y yo te voy a rezar por ti. En ese momento dices, va a rezar por mí, me voy. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Es que creo que en la casa de un familiar hay un espíritu de mi misma familia, fallecido. Eso también, aunque ellos no lo sepan que están ahí, ¿yo puedo hacerlo? Claro, por supuesto, que puede hacerlo. Si tú sabes quién es, mira, tal, voy a rezar por ti para que te vayas, busca la luz, intenta de buscar la luz, siempre decir busca la luz, pide por la luz. Y si no has perdonado o odias a alguien, quita ese odio, quita eso para poder llegar a la luz. Y no estés aquí, no es tu sitio, tu cuerpo ya no está aquí, tú ya no perteneces a este mundo, tú perteneces al mundo espiritual. Por favor, déjalos tranquilos, yo voy a rezar por ti y rezar por él. Sí, es que me comentó, dice, el mismo día que murió, me dijo, dice, esta noche me desperté de golpe, sentí mucho miedo y un ruido muy grande en el marco de la puerta. Entonces yo percaté que estaba allí. Que lo normal es que ellos quieran decir que estoy aquí, que no me he muerto, que estoy vivo. Sí. Bueno, eso, que ellos lo primero que quieren decir es, sigo vivo. Claro. Eso de tirar de la sábana cuando está en el hospital, pues, uy, mi madre se ha muerto. Viene a despedirse, a decir que estoy aquí. Por ejemplo, yo tuve el caso de mi abuelo. Yo estaba en mi cuarto y de pronto escuché a mi abuelo decir, Quique, que me he muerto. Mi abuelo se ha muerto, que va a morir mi abuelo. Y al rato escuché a mi madre decirle a mi padre, Fernando, que mi padre se ha muerto. Vino a despedirse, a decirme que me he muerto. Pero claro, me he muerto, pero estoy vivo. Eso es lo que quieren ellos decir. Seguimos en otro sitio, queriéndonos incluso más que antes, pero seguimos vivos. Se ha muerto el cuerpo, pero nuestra alma sigue viva. Y por ese motivo se te manifiestan. O sea, que te dan el tirón, te dan el toque, se te manifiestan por eso, porque como ha dicho Enrique, es que siguen vivos. Y sobre todo, cuando es algo reciente, bueno, no necesariamente que sea reciente, sino es que estoy aquí, que estoy contigo, que estoy vivo, que mira que... Como cuando muchas veces decimos, mira que yo iba andando, que se me cae un libro, que me han tocado, que me silban, que noto que me están como soplando, que noto olores, que noto perfumes, que noto ruido, detalles. Eso que te están diciendo, que estoy aquí. Yo sí, en mi casa, subía las escaleras y sentía mucho frío. Y al llegar a un cuarto, donde estaba aquella persona que ya no estaba, escuchaba la radio. Pero no la radio cantar, sino lo que era la emisora. Y yo decía a mi marido, ¿tú sientes aquí algo? Y dice, yo no. Y yo, ¿qué siento esto?
Claro, es que ellos muchas veces buscan esas vías, las emisoras. O sea, ellos buscan manifestaciones en todo lo que puedan. Porque unas veces dependiendo más también de, digamos, del tiempo. Es que eso ya es largo. De las cualidades. Hay una película, Ghost, que es una película que a mí me encantó. Es muy curiosa, porque muchísimo de lo que se ve en la película es parte de fantasía. Es verdad. O sea, hay que tener, por eso digo yo que eso sería extendernos mucho. El difunto, digamos, el alma nueva, la persona que fallece hace nada, digamos, no tiene, porque eso ya es más largo de entender, bueno, la misma, digamos, movilidad etérea que puede tener un ser desencarnado que lleva ya muchísimo más tiempo. Cuando el tema de la moneda, cuando muchísimas cosas cuando utilizaban a la medio y al mismo espíritu. Bueno, pero eso ya sería otro tema y me acaban de avisar que tenemos nada de tiempo. Faltan 5 minutos. ¿Alguna? Nada. Sí. Una preguntita. Cuando tenemos familiares que se han ido, ¿les molestamos si le pedimos ayuda o que nos ayuden en los momentos difíciles? No se les molesta, lo único que pasa es que a lo mejor ellos no te pueden ayudar en ese momento. Yo siempre le pido al jefe o a mi guía espiritual. Yo normalmente le pido al que más manda, porque a lo mejor el familiar, si se acaba de ir, poca ayuda, lo que necesita es ayuda. Y a lo mejor, aunque se haya ido mucho tiempo, todavía puede seguir necesitando ayuda. O a lo mejor está preparando otra reencarnación. Entonces, o está ayudando a seres que van llegando, o está allí, no es el recién cantimpazo, ya te mueres y allí no se trabaja, allí se trabaja y mucho. Y no sé si habéis visto la película No Solar o Nuestro Hogar, donde allí se trabaja recibiendo a los seres que están llegando a ese otro lugar y donde se les atiende. Hay escuelas donde se están enseñando a los niños que llegan, los adolescentes, a gente que se ha muerto por drogas. Entonces ahí hay mucho trabajo. Y si está trabajando o está en otros sitios, quién sabe si en otras misiones muy lejos y no pueden venir en ese momento. Si lo sentimos cerca. Si lo sentimos cerca, lo suyo es decirle, te noto, comunicarle que estáis felices, que estáis bien, que lo seguís queriendo, que lo seguís apreciando. Pero pedirle ayuda yo pienso que es mejor. Hombre, si tú le pides, si te la puede dar, te la dará, y si no, pues no. Yo soy de las que digo que también siempre tiro al jefe, ¿no? Para que intermediarios... Sí, lo digo rápido, muy rapidísimo. Los santos son intercesores, intermediarios. ¿Quién te obra el milagro? Le pedimos al santo creyendo que el santo obra el milagro. El santo es un intercesor, es un mediador. Es como si yo le digo a mi madre, mamá, mi padre ya porque me falta, mamá, porque ella está más cerca de mi padre, lo tiene más. Mamá, ¿por qué no le pides a papá que me haga un favor? Mira que esto, no sé qué. Ella hace una intermediación, ella es esa intercesora hacia mi padre para que a mí me haga el favorcillo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué quiere decir? El santo, voy a poner un ejemplo, ese santo, bueno, nombrado en la tierra, pero bueno, el espíritu no puede obrarte el milagro. Puede tener más manos, pero el espíritu no te obra el milagro. A la fuente, como ha dicho Enrique, ya... Bueno, mi opinión personal es que los santos, Jesucristo, la Virgen, son negocios de la Iglesia. ¿Qué pasa? Que Dios no tiene bastante amor que necesitas a decirle a Jesús que te perdone. No, ese es el negocio de la Iglesia. La Virgen, Jesús, los santos. Y a lo mejor habrá algunos santos que habían sido malísimos. Porque, bueno, ahí tenéis a San Agustín, había sido un putañero y a los 90 años se hace santo. Así, yo a los 90 años prometo hacerme santo. Pero me refiero que quién sabe cómo te hace santo si no está en la oscuridad. Y le estamos pidiendo, pedirle al jefe. Eso, como dicen los curas, haga lo que yo diga y no lo que yo hago. Ojo con esos negocios. Y hay que cortar, ¿no? Bueno, pero cortar, pero que no me haga daño. Gracias a todos por escucharnos. Gracias.